Que Dios les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos. Es un gustazo, una alegría, una bendición saludarlos hoy martes 5 de marzo. Hoy día estamos iniciando una nueva serie de devocionales. Gracias a Dios porque en el mes de febrero estuvimos la serie sobre la amistad y ahora en marzo, 5 de marzo, estamos iniciando una nueva serie de devocionales que tiene como propósito conducirnos a ese momento en el que estaremos recordando y celebrando la muerte de nuestro Señor Jesús y su resurrección. La Semana Santa es el momento en el calendario más importante de nuestra fe. La muerte de Cristo Jesús en la cruz y su resurrección es el centro de lo que creemos como cristianos. Su muerte por nosotros y su resurrección con poder. Y por supuesto que la recordamos todo el año, pero en esta época la recordamos de manera especial. Y entonces yo les invito a que usemos esta serie para preparar nuestros corazones, nuestras mentes y que tengamos toda la disposición para recordar como se debe y celebrar como se debe el evento más importante que ha ocurrido en la historia de la humanidad, Jesucristo muriendo por nosotros y resucitando con poder. Y vamos a hacerlo de una manera muy especial. No vamos a ir al Nuevo Testamento, no vamos a ir a los Evangelios donde se nos narra la historia de Jesús, su muerte en la cruz. No vamos a ir a las cartas de Pablo y las otras cartas del Nuevo Testamento donde se nos explica el significado de la muerte de Jesús redentora, salvación para nosotros. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Siglos antes de que Jesús naciera, se escribió un poema. En el libro del profeta Isaías, capítulo 53, desde el final del capítulo 52, se nos da un poema que habla de un personaje que podemos llamar el siervo sufriente. Por supuesto es Jesucristo. Nosotros vivimos después de Cristo y podemos entender este poema a la perfección, porque ya sabemos lo que Jesús hizo. Pero incluso antes de que Cristo naciera, había un mensaje importante en este poema, en esta profecía. No es solamente una profecía de que algo dentro de muchos años pasará y para nosotros no significa nada. No, este mensaje, este poema tenía algo que decirles a las personas que lo escribieron y que lo recibieron. Y a la hora de estudiarlo, les aseguro que vamos a recibir muchísimas, muchísimas enseñanzas. Este poema se conoce como el poema del siervo sufriente y así se llama esta serie de devocionales. Y este primer día se titula El bien triunfará, el bien triunfará. Vamos a leer la palabra de Dios no sin antes orar. Gracias Padre Santo porque nos hablas día con día. Gracias porque nos hablaste sobre la amistad y ahora nos vas a hablar acerca de la obra de Cristo Jesús. Permítenos tener corazones dispuestos para recordar cómo se debe lo que Cristo hizo por nosotros y para extraer todas las enseñanzas de este maravilloso poema para nuestras vidas. En el santo nombre de Cristo Jesús te pedimos que nos hables. Amén. Amén, amados hermanos, vamos a Isaías 52:13. Aquí comienza este poema y vamos a irlo desmenuzando versículo por versículo. Hoy nos toca el versículo 13, lo voy a leer en la Reina Valera, como ya es costumbre, después leo otras. Dice así: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Leo otras versiones, dice la Biblia de las Américas. He aquí mi siervo prosperará, será enaltecido y levantado en gran manera. Dice la traducción en lenguaje actual. Dijo Dios, mi fiel servidor triunfará, se le pondrá en un alto trono y recibirá los honores que merece. La NBI dice, miren, mi siervo prosperará, será exaltado y levantado y muy enaltecido. Así comienza este poema al siervo sufriente. Todavía no lo sabemos, los que conocen la Biblia lo saben, pero este poema nos va a decir los sufrimientos, los horrores que experimenta el siervo sufriente. Qué interesante. El poema nos comienza diciendo algo que parece contradictorio o parece opuesto a sufrimiento. No nos comienza hablando de sufrimientos, no nos comienza hablando de dolores. Después nos va a decir muchos dolores, pero nos comienza hablando de exaltación, de triunfo, de engrandecimiento. Y eso tiene muchas enseñanzas para nosotros. Por lo pronto, el día de hoy nos concentraremos en una verdad que esto nos enseña, mis queridos hermanos. Sin importar cuántos dolores vengan, sin importar en cuántos valles de oscuridad, de sombra de muerte, se encontrara el siervo sufriente o te encuentres tú, mi querido hermano, al final la luz viene. Al final la noche se acaba y llega el amanecer. Al final el bien triunfará. Esto es lo que nos va a enseñar este texto. Al final el bien triunfará. Déjenme les cuento el contexto de este poema para que lo entendamos mejor y lo vamos a ir entendiendo durante toda esta serie.
Este poema está escrito en el capítulo 52 y 53 del libro del profeta Isaías. Y debemos entender que la segunda parte del libro del profeta Isaías, a partir del capítulo 40, se nos narra o está en el contexto de un momento muy oscuro en la vida del pueblo de Dios. Están en el exilio. Han sido conquistados y han sido exiliados. Imagínate lo que es eso. Te pido que lo imagines. No sé dónde vivas tú. Ciudad de México, Ciudad de Dallas, Garland, Texas, en alguna ciudad de la República Mexicana o de Sudamérica o de Estados Unidos. Imagínate que de pronto llega un ejército extranjero, no quiero decir ni quiénes, pero algún ejército extranjero, llegan, nos conquistan a todos y bueno, nos llevan presos, matan a muchas personas, causan estragos en la ciudad y nos llevan a algunos de nosotros a otro país donde se habla otro idioma, nos quedamos sin casa, nos quedamos sin familia, nos quedamos sin identidad. Eso le pasó al pueblo de Dios. Y ahí estuvieron en el exilio durante 70 años, 2 generaciones. Hubo algunos que nunca regresaron a casa. Y estaban ahí en el exilio. Y tú dices, ¿cómo es posible? Eran el pueblo de Dios. ¿Por qué Dios no los defendió? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está ese Dios que les dio victorias en el pasado, que abrió el mar rojo, que destruyó las murallas de Jericó? ¿Dónde está ese Dios que protegía a su pueblo? Eso mismo se preguntaban aquellos. ¿Dónde está Dios? Bueno, Dios envió profetas, entre ellos al profeta Isaías, al profeta Jeremías, al profeta Ezequiel, al profeta Miqueas, y les dijo, no, yo no abandoné, Dios no abandonó a su pueblo, ustedes me abandonaron a mí. El pueblo había caído en pecado, en idolatría, en injusticias, en corrupción, se habían alejado de Dios. Ellos abandonaron a Dios, Dios no los abandonó a ellos abandonaron a Dios, y esto vino como consecuencia. Este exilio, este fracaso, esta derrota del pueblo de Dios a manos de los babilonios. Los babilonios, Nabucodonosor y otros reyes conquistaron a los judíos y se los llevaron a Babilonia como consecuencia de su pecado, de su abandono de Dios. Y estuvieron ahí en el exilio durante varios años. Después de que había pasado ya varios años, una generación, a la mitad del exilio más o menos, vino el profeta Isaías por segunda vez, la segunda parte del profeta Isaías, a decirles, ¿saben qué? Dios no se ha olvidado de ustedes. Sí, ustedes abandonaron al Señor. Sí, ustedes se portaron mal y están recibiendo simplemente el resultado de su desobediencia. Están en el exilio porque hicieron injusticias, idolatrías, se alejaron de Dios, pero Dios no los ha dejado de amar. Dios no ha dejado de ser su Dios. Aún en el exilio Dios los sigue amando y los va a restaurar. A partir del capítulo 40, ese es el mensaje de Dios. Antes del capítulo 40, el mensaje es juicio. Ustedes se portaron mal, están recibiendo van a recibir lo que se merecen por su idolatría. Si no se arrepienten, van a ser conquistados. Bueno, no se arrepintieron y fueron conquistados. Y ahora el mensaje de Dios es, pero no los he abandonado y los voy a consolar. Así comienza el capítulo 40. Consolaos, consolaos, pueblo mío, porque Dios es un liberador. Y los voy a regresar a la tierra y los voy a restaurar y voy a cumplir todas las promesas que les hice en el pasado. Y ese es el mensaje de Isaías desde el 40 hasta el 55 más o menos. Y en esos pasajes hay una serie de poemas que hablan del siervo sufriente. Este que estamos leyendo ustedes y yo no es el primero de los poemas que hablan del siervo sufriente. Hay varios poemas del siervo sufriente. Este es el más famoso. ¿Y qué nos dicen estos poemas? Algo muy sencillo. Que en ese acto de liberación de Dios, que la liberación de Dios, que su restauración, su amor, Él va a utilizar podemos decir siervos en plural, pero también podremos decir a un siervo en particular. Y de ese es del que vamos a hablar en esta serie. Dios usará un siervo para salvarnos, para consolarnos, para restaurarnos. ¿Quién es ese siervo? En este momento no lo sabemos todavía. Ustedes y yo sí lo sabemos. Es Cristo Jesús. Ese que nos restaura, nos libera. Dejen mirar las enseñanzas del día de hoy, mis queridos hermanos. Número 1, confía en que Dios está obrando. Mi hermano, probablemente tú te has encontrado o te encuentras como el pueblo de Dios, en el exilio, en el fracaso, en un valle de sombra de muerte, en la oscuridad. Te sientes derrotado, te preguntas, ¿dónde está Dios? Te preguntas, ¿por qué Dios no me defendió, no me defiende? ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? Y no sé, no puedo decírtelo,
Si quizá la respuesta es no, Dios no te abandonó, tú abandonaste a Dios. O simplemente, no es que tú hayas hecho nada, simplemente hay veces que en este mundo pasan esas cosas porque este es un mundo de pecado. Pero te voy a decir algo, sea cual sea tu situación, puedes confiar que Dios está obrando, que Dios no te ha abandonado. Y aunque no lo veas, aunque en este momento solo veas oscuridad y todavía no se acerque la luz del túnel, puedes confiar que Dios está ahí. Porque eso es la fe, mi hermano. La convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, de lo que no se ve. Puedes confiar que Dios está obrando aunque no lo veas. Número 2. Mi hermano, ponte del lado correcto de la historia. Porque Dios está obrando y algún día dará la victoria a los que hoy día parecen estar perdiendo. El problema es que a veces en Babilonia, en el exilio, podemos perder la fe y ponernos del lado de Babilonia y adquirir las costumbres y los valores y la fe de Babilonia porque pensamos que son los que van ganando. Eso le podía pasar al pueblo de Dios, a algunos les pasó. Dijeron, oye, los babilonios nos conquistaron, seguramente su Dios es más fuerte. Vamos tras los dioses de los babilonios, ellos son más fuertes, ellos saben más. Nos ganaron a nosotros, seguramente su Dios es más fuerte. Y abandonaron a Dios. Y cuando Dios restauró todas las cosas, estaban del lado equivocado de la historia. Mi hermano, aunque las cosas vayan mal, ponte del lado correcto de la historia. Porque al final de cuentas, te digo algo, Dios siempre gana. Aunque de pronto en este mundo pareciera que no, pareciera que está ganando el mal, pareciera que tiene más poder la maldad, al final de cuentas no, Dios gana siempre. Y número 3, descansa en esta verdad, Dios triunfará. Es lo que nos dice este pasaje, al final de cuentas, el siervo sufriente triunfará. Al final de cuentas, Dios ganará, aunque no parezca. Cuando los que recibieron este poema lo recibieron, no había manera de decirles, oye, ustedes van a triunfar, Dios va a triunfar. Estamos exiliados, estamos sin casa, estamos en el fracaso total. ¿De qué me hablas? Confía en Dios, mi hermano, porque Él lo ha prometido. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque podemos confiar que en ti el bien triunfará. Aunque no veamos, Señor, confiamos en eso. Permítenos estar del lado correcto de la historia. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.